Buenos días, empezamos nuestro estudio bíblico con el deseo de que Dios nos ayude a diariamente leer su palabra, y este es un plan de lectura de un año que incluye Antiguo y Nuevo Testamento. Por las mañanas vamos a leer el Nuevo Testamento y en las tardes podemos leer el Antiguo Testamento. Empezamos con Mateo, el 1 de enero, empezamos con Mateo capítulo 1. Algo importante es de que para los que no han leído la Biblia o conocen poco, pues saber que es un libro que es la palabra de Dios, que va a haber muchas cosas que no nos van a hacer sentido, no lo vamos a entender. Se requiere paciencia, se requiere perseverancia y poco a poco Dios nos va a ir abriendo el entendimiento. Entonces, si hay muchas cosas que no entiendes, no te preocupes, toma lo que sí entiendes y ponlo por obra. Eso es lo que Dios pide, que lo que entendamos, lo que Él nos revele, lo atesoremos en nuestro corazón y sobre todo lo vivamos. Entonces empezamos con el versículo 1. Dice: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares, y a Sara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, y Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Bueno, puede ser para muchos algo tedioso estudiar las genealogías, algo que pudiese parecer irrelevante, pero no, es muy importante y hay muchas enseñanzas de aquí. Hay muchas de estas personas que tú no conoces, pero están registradas sus historias. Lo que Dios sabía que era importante que supiéramos están registradas en el Antiguo Testamento. La razón por la que esta genealogía está aquí era porque era muy importante, era fundamental documentar la genealogía o esa trazabilidad de dónde había venido Jesús. Había necesidad de poner en evidencia o tener la evidencia de que a Jesús le correspondía el derecho legal como rey de Israel. Por eso marca la genealogía. Jesús no era cualquier persona. Su genealogía nos revela que él tenía el derecho legal como rey de Israel. Un milenio antes, Dios le había dicho a David, le había prometido que su reino permanecería para siempre, que un linaje gobernaría para siempre. Y esto lo vemos cumplido en Cristo. Por eso era necesario documentar esa línea genealógica. Vemos muchos nombres, pero hay 4 que quiero marcar que creo que es importante, que son 4 mujeres. Ustedes saben que en todas las naciones, en toda la historia se registran las genealogías, es parte importante de la historia. En las genealogías orientales ni siquiera las mujeres eran consideradas, no eran mencionadas por el hecho de ser mujer. Pero este libro no fue escrito, aunque fue escrito por hombre, fue inspirado por Dios. Y Dios en ningún momento hace a un lado a una mujer. Para Dios, tanto el hombre como la mujer tienen el mismo valor, aunque sí diferentes roles, diferentes características que Dios dio. Pero no nada más vemos
esa parte del carácter de Dios al incluir a las mujeres, sino que vemos algo más de parte de Dios. ¿Por qué? Porque aunque no vamos a ver la historia de estas mujeres, a lo mejor algunas la conocen, otras no. Como te decía, poco a poco y perseveras en el estudio de la palabra, vas a ir conociendo y aprendiendo más. Pero Tamar era una de las mujeres mencionadas ahí, Raab, y estas dos mujeres eran prostitutas. Ruth fue una mujer que no era parte del pueblo de Israel, pero fue incluida, aunque no había sido parte inicialmente de la nación de Israel, fue incluida no solamente como nación, sino fue parte de la genealogía de Jesucristo. Y Betsabé, que fue mujer del rey David, fue una mujer adúltera. Y creo que el hecho de que Dios haya incluido a estas mujeres en esta genealogía, que son parte de la genealogía, la línea genealógica para el nacimiento del Salvador, nos habla de algo bien importante de Dios y creo que se puede resumir en una sola palabra. Y esa palabra es gracia, gracia salvadora. Gracia significa un favor no merecido. Aquel que se diga hijo de Dios y no conoce la gracia de Dios, no conoce a Dios, porque su palabra enseña que en Él hay perdón para que Él sea reverenciado. En Dios hay perdón, en Dios hay restauración. No importa lo que haya sido de tu vida o sea de mi vida, Dios nos perdona. Pero el mismo perdón, cuando entiendes la gracia de Dios, no solamente entiendes esa parte del gran perdón, pero entiendes o ese mismo entendimiento de lo que Dios te ha perdonado y que Dios no te recrimina lo que has hecho cuando te arrepientes, nos debe motivar, nos debe inspirar y nos debe fortalecer a vivir de forma diferente. Es lo que ocasiona cuando entendemos la gracia de Dios. Nos ocasiona cambiar nuestra forma de vida. Y vemos aquí esa gracia de Dios. Y esa soberanía de Dios también. Soberanía quiere decir que Dios hace lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque Él es Dios y punto. Él tiene el derecho a hacer lo que Él quiera. Pero nuestra paz es que ese rey que todo lo puede, ese rey soberano también es un Dios justo y es un Dios bueno y todo lo que Él haga está bien hecho. Y Él en su soberanía escogió a estas mujeres que nosotros como hombres, que somos pecadores, a lo mejor jamás las hubiésemos considerado para algo tan importante porque siempre juzgamos a los demás. Siempre solemos más bien restar, quitar y eliminar a las personas que según nosotros consideramos no merecedores. Qué bueno que Dios no es así, porque si no ya nos hubiera destruido a todos, porque nadie somos merecedores. Por eso es gracia, porque no la merecíamos. Y Dios en su soberanía incluyó a estas mujeres, que estoy segura que ningún hombre las hubiera incluido ni considerado. Así es Dios de bueno, así es la gracia de Dios. Continuamos leyendo el versículo 18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Aquí nos relata cómo nació el Salvador del mundo, cómo Dios, el creador del universo, Dios, el eterno Dios que no tiene principio ni fin, vino a este mundo. Imagínate, Dios, que es espíritu, que es eterno, que es infinito, se hizo hombre. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, o sea, antes de que tuvieran relaciones sexuales, porque no estaban casados aún, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Obviamente una mujer que no se había casado y estaba embarazada, pues iba a ser un escándalo. Y la ley que Dios dio a través de Moisés decía que merecía ser apedreada. Y obviamente José también iba a estar en problemas porque la gente iba a pensar que José había tenido que ver en esta situación. Pero José no era cualquier hombre, porque cualquier hombre se hubiera ido encima de esta mujer. Él no, él la amaba. Entonces, dice, José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aquí entendí un poco más José porque él no entendía qué estaba pasando, pero él quería proteger a María. Él estaba
Quizá a lo mejor dolido, ¿verdad? Es natural, pero también preocupado porque no quería que le pasara nada a María eh, si había hecho algo incorrecto, ¿no? Y era un tiempo difícil, pero él no hizo nada más que ir a Dios, porque cuando dice que él estaba pensando en esto, yo creo que él estaba meditando y poniendo esa situación delante de Dios. Y dice en el versículo 20, pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado el Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vemos desde aquí el propósito de que el Dios se hiciese hombre, salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces, cuando celebramos lo que el mundo celebra como Navidad, ¿verdad? Que celebran según el nacimiento de Jesús. Tenemos que entender cuando celebramos su nacimiento, tenemos que entender el propósito, porque la gente celebra algo que no entiende. Cuando no entiendes el propósito, pues, ¿de qué sirve la celebración de que nació? El propósito es salvar a su pueblo de sus pecados. A eso vino Jesucristo. Ese fue su propósito, salvarnos de nuestros pecados. A veces la gente hace énfasis en lo que Dios te puede dar, prosperidad, salud, etcétera. Pero tenemos que entender que su propósito fue salvarnos de nuestros pecados. Necesitamos entender nuestra condición sin Dios. Estábamos perdidos en nuestros pecados. Estábamos sin Dios y sin esperanza. Teníamos que pagar un castigo por nuestra condición pecaminosa y Jesús vino a tomar nuestro lugar. Entonces es un propósito bien claro de su venida a este mundo. Cómo dejó su reinado. No dejó de ser Dios, pero no actuó como Dios. Pero dejó su vida como deidad a venir a estar entre nosotros los pecadores. Versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto lo había escrito el profeta Isaías. Tal se cumplió, al pie de la letra, ¿verdad? Se cumplió esta profecía que escribió el profeta Isaías y está registrado en el Antiguo Testamento. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, ¿verdad? Un hombre obediente. No despertó y se acabó el problema, ¿no? No despertó y dijo ya todo está solucionado. Sabía que había decisiones que tomar, que tenía que afrontar la ignominia o el rechazo público, las murmuraciones, porque ya ven que a la gente como le encanta hablar de lo que le pasa a los demás, de las situaciones de los demás y aumentarle. Había muchas cosas que tenía que enfrentar. Esa revelación de Dios no lo eximió de enfrentar lo que tenía que enfrentar, pero le dio luz, le dio dirección, ¿verdad? Y creo que Dios le dio la fortaleza a él y fue un hombre diligente y obediente porque dice, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Versículo 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hay una teoría que corre ahí que María, la Virgen María, siempre es virgen, ha sido virgen o fue virgen. Pues vemos que no. Lo normal es que una esposa tenga relaciones sexuales con su esposo porque eso fue un designio de Dios, fue un diseño de Dios. La sexualidad o el tener relaciones sexuales lo inventó Dios dentro del matrimonio, por lo cual no es pecado. Y aquí vemos que cuando dice, pero no la conoció, no es que no la conociera, sabía perfectamente quién era, pero el original, conocer, habla de intimidad, de coitos. O sea, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo Jesús. Y dice primogénito. Si Jesús hubiese sido el único hijo, hubiera sido unigénito, pero fue su primogénito, es decir, María tuvo más hijos y hay otros versículos en la palabra de Dios que soportan esta información. Gracias a Dios por su palabra y pues yo creo que yo en mi corazón me quedo con la gracia de Dios, la gracia perdonadora que nos perdona todo cuando verdaderamente nos arrepentimos y eso nos debe hacer vivir agradecidos con Dios, agradecidos con Dios. Lo que Él nos perdonó
y que nos ha incluido para ser parte de su familia.